Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Palabra de honor, año 2020, pleno verano. Este programa sigue en vivo todo el verano, no vamos a parar. Voy a venir del campo para hacer el programa. Preparar el programa me mantiene ocupado y entonces evito pensar en otras cosas. Y he decidido hacer ininterrumpidamente durante toda la temporada veraniega el programa y después seguimos todo el año. Primer bloque, vamos a hacer un análisis del inicio del gobierno de nuestro flamante presidente Alberto Fernández. Usted dirá, no tiene un mes todavía, y es cierto, no tiene un mes todavía. Sin embargo, ha tomado decisiones de tanta importancia que ya podemos analizar la tendencia y poder hacer nosotros algunas explicaciones desde el inicio. Cuando Perón asumió la primera presidencia de la República, en el año 1946, la inflación era cero, no había inflación. Cuando Perón terminó su primer mandato, 6 años después, como era en aquella época, la inflación era el 30%. Desde Perón hasta la fecha, desde Perón hasta Macri y ahora hasta Fernández, ninguno de los presidentes de la República han podido erradicar la inflación. Y hemos tenido presidentes peronistas y antiperonistas. Hemos tenido presidentes militares y civiles, de izquierda y de derecha, dirigistas y libre empresarios, conservadores y pseudoliberales. Hemos tenido todas las ideologías en los presidentes de la República y ninguno durante 74 años han podido erradicar la inflación. ¿Por qué? Y ese es el título de mi editorial. ¿Por qué? La primera respuesta que da la gente es, y porque no saben, mentira. Perón, el primer día de su segunda presidencia, nombró ministro de Economía a Gómez Morales, que hizo un plan de ajuste y bajó en un año la inflación del 30% al 3%. Después se desmadró todo, pero Gómez Morales lo hizo porque sabía cómo hacerlo y porque todos los economistas del mundo saben cómo hacerlo, a tal extremo que en el mundo actualmente, excepto 4 países, todos los demás países han erradicado la inflación. Entonces, si saben cómo hacerlo, ¿por qué no lo hicieron? La segunda respuesta es porque no podían. No podían porque las condiciones sociales le impedían aplicar un plan que iban a generar un estallido social. Mentira. Cada vez que se probó un plan eficiente que nos sacó de la inflación por un tiempo hasta que se cambió el rumbo, no hubo estallido social y además el plan no necesita en su inicio generar el resultado, hacer todos los cambios, sino lo que necesita es explicarle a la sociedad cuál es el plan,
cuál es la situación y entonces generar lo que se llama una tendencia. Entonces, si es mentira que no sabían y es mentira que no podían, ¿por qué todos los presidentes de la Argentina no han erradicado la inflación? Y queda una sola respuesta. ¿Saben cuál es? Porque no han querido. Los presidentes no han querido erradicar la inflación. Lo que han hecho los presidentes es tomar medidas paliativas y no tomar la única medida necesaria para hacerlo. ¿Cuál es? Es muy sencillo, lo sabe todo el mundo. El problema de la inflación debe ser solucionado en todos los estamentos y por todos los habitantes. No hay otra solución. Lo que han hecho los gobernantes y lo que está haciendo ahora Alberto Fernández, y por eso estoy hablando de este tema, y no de temas más divertidos, es atacar ciertos flancos de la inflación. Si no se ataca el problema completo, que empieza en un plan general, en una estrategia que debe ser comunicada y luego de comunicada, explicada y luego puesta en funcionamiento y controlada, integral de todos los aspectos, el problema no se va a solucionar. Si usted ataca ciertas áreas, las otras áreas que no atacan le van a generar en el corto o en el mediano plazo que las áreas que usted atacó tampoco puedan solucionar su problema. Y les voy a poner algunos ejemplos. Usted no puede solucionar la inflación con un gobierno militar, porque no puede haber economía libre con política controlada. Usted no puede solucionar la inflación si usted tiene una tasa, controla el déficit, pero está pagando una tasa del 70% anual, porque está generando inflación al poner esa tasa. Usted no puede controlar la inflación si no explica que en la Argentina hay 6 o 7 corporaciones que han adquirido derechos legales, eso es lo grave, que atentan contra el interés general. Y ya voy a decir cuáles son. Pero además tenemos que ser todos. Usted no puede atacar la inflación diciendo voy a congelar a los jubilados, diciendo voy a aumentar el 30% el dólar billete y diciendo voy a hacerle una retención del 33% al campo, que es la actividad exportadora que genera dólares. Y no voy a atender una reducción en el costo del Estado. Si usted lo empieza por el Estado y lo hace con los particulares, va a generar tensiones sociales muy grandes en los particulares. Es que el Estado es muy poco, es irrelevante. No, señor, mentira, no es irrelevante. Y además, aunque no sea suficiente, es el ejemplo. Hace menos de un mes, hace 3 semanas, un senador de la Nación, cordobés, dijo en una entrevista en televisión, la corporación política no está para ajustarse a sí misma. Los políticos estamos para dictar normas. Ese senador de la Nación cordobés, no tiene la menor idea de lo que es un funcionario público. Un funcionario público es un servidor cuya primera obligación es que el costo de su servicio sea el menor posible. ¿Por qué? Porque si un senador le cuesta 5 a la Nación y está pagando y la Nación está pagando 7, hay un plus de 2 que es espurio. De manera tal que una persona que esté en la política, que no quiere ajustar la política, o no entiende o quiere seguir usufructuando. Pero lo más grave es que ese senador, sus pares no le dijeron nada, y la provincia que lo representa no le dijo nada. Y lo más grave de todos es que los votantes que votan tampoco dijeron nada. Ese es el tema que tenemos. Si acá no son todos, Alberto Fernández no instrumenta un plan integral donde explica el tema en general. Y tenemos que ser todos. El costo político debe ser achicado.
Debe ser achicado el costo y la ineficiencia de la justicia, que es tremenda, porque si no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión. Y la inversión es lo que va a generar nuevos puestos de trabajo. De nada nos sirve lograr un equilibrio fiscal si no tenemos nuevos puestos de trabajo y la gente joven no tiene dónde trabajar y el empleo en negro no aporta a las jubilaciones. El sistema jubilatorio que ha tenido que congelarlo este presidente porque es impagable, porque estaba ajustado por inflación y es impagable. Ese sistema, la única forma de solucionarlo es que haya más aportantes. Ahora, yo no puedo decir congelo a los jubilados, pero no congelo a los diputados, a los senadores, a los funcionarios y a los jueces que tampoco pagan ganancia. Hoy sale en el diario que los municipales ajustan de Córdoba con cláusula gatillo, que la puso Mestre para no tener problemas. Resulta que los empleados municipales cuyo plantel, el 50% es innecesario, ha sido nombrado para generar clientelismo, tienen ajuste, cláusula gatillo, y los jubilados que han aportado toda su vida, no. De esta manera es imposible solucionar el problema de la inflación. Si nosotros no hacemos participar a todos los sectores en el ajuste, el sector sindical tiene que cambiar su forma de trabajo. No puede haber un sindicalismo que no tenga democracia interna y que los dirigentes sindicales estén 30 años en el gobierno. No puede haber contratos de trabajo como los que hay porque no va a haber nuevos trabajadores en blancos. Entonces, por lo menos para el futuro, cambiemos los contratos de trabajo. No digo para el pasado, pero por lo menos para el futuro. Alberto Fernández no hizo un plan integral. Primero, explicando la situación. Segundo, diciendo lo que iba a hacer, por qué iba a empezar y cómo iba a seguir. Y tercero, involucrando a todos los sectores. Está a tiempo todavía. Ya no va a generar el shock de confianza que hubiera generado de una primera impresión. Ya no lo va a generar, pero está a tiempo todavía. Y si no lo hace, Alberto Fernández se va a convertir en el último presidente de una larga lista de presidentes de Perón, primera presidencia, hasta Macri, que porque no quisieron hacer un plan integral e involucrando a todos, no solucionaron el problema de la inflación. Y si no soluciona el problema de la inflación, es imposible que tenga éxito en su gestión económica y, por supuesto, es imposible que tenga después éxito en su gestión política. Estamos todavía a tiempo. La opinión pública tiene que presionar en el buen sentido de la palabra a sus representantes para que ellos tomen conciencia de este tema y podamos completar este plan que está hecho a medias y está hecho en retazos para que se convierta en un plan exitoso. Ojalá así lo hagan nuestros flamantes funcionarios. Nos vemos en el próximo bloque. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Ad vincentis, vita de
Hoy empezamos en el segundo bloque un nuevo ciclo que va a durar todo el verano y lo he titulado La paradoja de la felicidad y voy a explicar qué significa. Palabra de Honor es un programa de política, de economía, de sociología y de temas de actualidad. Pero estos temas que nosotros abordamos no es el fin último del ser humano. ¿Cuál es la razón final o esencial de la existencia del ser humano? Hay distintas formas de contestar esta pregunta. La primera forma es dentro de una posición religiosa. Mi mamá les diría, o les hubiera dicho, el ser humano ha sido creado por Dios para glorificarlo y alabarlo. Yo creo que no. Yo creo que Dios, que es un ser infinito, no necesita crear gente para que lo glorifique. Mi papá, que es más racional, les hubiera dicho, el ser humano ha sido creado por Dios para hacer méritos en esta tierra y poder ir y gozar de su presencia en el cielo. Yo tampoco creo eso, porque si yo fuera Dios, directamente lo creo al ser humano en el cielo y le evito el paso por la tierra, como hizo con los ángeles. Los científicos dirían, el ser humano es el resultado, dicen, no dirían, de la evolución. Y como resultado de la evolución, que no ha sido dirigida, el ser humano no tiene ningún fin u objetivo de su vida. El ser humano existe porque existe. Y yo me gusta más explicarlo de otra manera, no cuál es el objetivo del ser humano, sino cuál es el objetivo que yo, ser humano, le puedo dar a mi vida. Y entonces yo me contesto a mí mismo, creo que el mayor objetivo que le puedo dar a mi propia vida es realizarme como persona. Como también soy poeta, entonces le diré, eso está muy parecido a decir ser feliz. Ustedes me preguntarán, ¿por qué hablo de estos temas? Yo soy ingeniero. Yo crecí en una familia de ingenieros, mi abuelo era ingeniero, mis tíos eran ingenieros, mi padre era ingeniero, nosotros somos 7 hermanos ingenieros, vivíamos en un ámbito de la ingeniería, mi abuelo era un industrial exitoso y hablábamos de la técnica. Y yo estudié ingeniería y cuando adquirí la técnica y empecé a trabajar en obras de arquitectura, me di cuenta que la técnica de la ingeniería, la albañilería, el hormigón armado, era una técnica muy conocida y que en estas obras comunes que uno ve en la ciudad, casas y edificios, está absolutamente manejado el tema. Y que entonces la importancia para diferenciarse y lograr éxito radicaba en el manejo de los recursos, materiales y mano de obra fundamentalmente. En el manejo del recurso material, mano de obra, aparece lo que se llama el rendimiento. Si yo calculo un precio calculando el costo y agregándole una utilidad, gastos generales y una utilidad, y logro que mi cuadrilla, que yo he calculado el costo por un rendimiento estándar que saco de una planilla estándar, tenga más rendimiento que el estándar, puedo tener una ganancia adicional que la puedo compartir con mi gente. Y entonces me di cuenta que el manejo del recurso humano era fundamental. Y además me di cuenta que ese incremento en la productividad se generaba mucho mejor si era en conjunto, si era en equipo. Y entonces aparece el concepto de liderazgo y el concepto de motivación y fuimos a estudiar administración en una época que nosotros no estudiábamos eso en la facultad. Cuando empezamos a administrar los recursos, vinieron los gobiernos que hicieron desquicios en la economía y la inflación se escapó y entonces nos dimos cuenta que era más importante el manejo de las finanzas que el manejo de la técnica y de la economía. En las empresas, el gerente financiero se convirtió en un gerente más importante que el gerente de producción. ¿Entienden lo que es esa anomalía? El cobrar rápido
y pagar lento, y esa diferencia utilizarla para hacer una colocación en el banco que pagaba intereses siderales, era mucho más importante que el hecho económico. Y entonces salimos todos a estudiar economía. Y una vez que manejamos la economía, vinieron los presidentes y nos cambiaron las reglas de juego y empezaron a hacer planes económicos distintos. Y entonces nos dimos cuenta que el tema excedía al plan económico en sí y que el tema estaba en el manejo de la política. El político que podía cambiar el plan económico era el tipo que tenía el sartén por el mango. Y entonces nos fuimos todos a la política, que veníamos de una época donde la política era ignorada en nuestro grupo, por lo menos. Y así entraron varios de nosotros en la política. Entró Prudencio, fue diputado, fue senador, fue secretario municipal, y varios de nosotros. ¿Por qué? Porque la política es la que manejaba el lineamiento económico, que manejaba los recursos, que aplicaba la técnica. Hasta que nos dimos cuenta que los políticos hicieron desquicios con sus planes, con su política y con su propia vida. Y entonces estudiamos historia para entender por qué los políticos hacían eso, y vimos que en la historia de la humanidad, los políticos que manejaron sus emociones fueron exitosos y los que no lo hicieron no. Napoleón y Hitler estuvieron al lado del éxito, al borde del éxito, y al no manejar las emociones, Napoleón invadió Rusia y después Hitler invadió Rusia. Bolívar no manejó las emociones, comparado con San Martín o con George Washington, que manejaron sus emociones, o con Winston Churchill. Nos dimos cuenta entonces que en la escala de los temas que hay que estudiar, el tema fundamental, el tema que está más arriba de todos, es el manejo de las emociones. Y de eso va a tratar este seminario, porque las emociones, el ser humano, no es un animal racional, sino que es un animal emocional que a veces razona. Y las emociones son las verdaderas razones por las que nosotros tomamos la mayoría de nuestras decisiones. ¿Qué es la felicidad? Si ustedes van a los libros, ahora a Google, van a encontrar páginas enteras de felicidad y hay pocas definiciones concretas. Yo les voy a dar una muy concreta, porque voy a aplicar aprendizaje eficaz. Acuérdense de marco de referencia, esencia y tendencia. La felicidad, mis queridos amigos, no es nada más ni nada menos que el gozo de ser. El gozo que tiene una persona cuando toma conciencia que es. Ahora hay que definir qué significa ser. El niño, cuando empieza a verse las manitos y a darse cuenta, a tener conciencia de que es feliz. No hay bebé o niño juvenil que no sea feliz, salvo rarísimas excepciones de casos de maltratos muy severos. Los niños son felices porque tienen el gozo de ser, que se va perdiendo a medida que uno va creciendo por dos razones fundamentales. La primera es la competencia. El ser humano vive en sociedad y en la sociedad hay competencia. Yo no compito, va a decir usted. Usted es el resultado de su competencia. En el primer instante de su existencia, usted ganó la competencia más feroz que tuvo. El espermatozoide que fecundó el óvulo, que generó el huevo o cigota que soy yo, ese espermatozoide que le dio a mi persona la mitad de todos mis genes, ganó la competencia entre millones. Si hubiera ganado el del lado, yo no sería yo sería otra cosa. La competencia. Y la otra razón que hace que se pierda la felicidad es la responsabilidad, el esfuerzo para mantener la responsabilidad en un niño que se va convirtiendo en hombre. Paradójicamente, la responsabilidad y la competencia, que son
los dos motivos por que la felicidad va perdiendo intensidad, bien manejados son los motivos para generar la felicidad. Porque la paradoja de la felicidad, título de este ciclo, está en que el que busca la felicidad no la consigue, porque la felicidad no es un logro, ni un objetivo, ni siquiera un camino. La felicidad es un estado, y entonces lo que hay que hacer es construir los basamentos, los cimientos donde se apoya la felicidad, que una vez construido aparece sola, como por arte de magia. Esto va a ser, mis queridos amigos, el ciclo de 12 charlas que vamos a tener este verano sobre los distintos pilares de la felicidad. Espero que les guste, puedo recibir comentarios de ustedes porque está la dirección del programa y seguiremos charlando entonces con el primero de los basamentos la semana que viene, mis queridos amigos, porque esto es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.